Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, lo que hemos titulado Orar sin cesar. Y bueno, antes de comenzar, pues me gustaría recalcar que estamos aquí por la misericordia de Dios y es un gusto muy grande para mí poder estar nuevamente con ustedes. Antes de iniciar, como siempre, los invitamos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo y no se las pierdan, que no puedan faltar los días miércoles, viernes y domingos. Miércoles y viernes a la misma hora y domingos en un horario diferente. Entonces te esperamos aquí los miércoles y los viernes a las 9:30 de la noche, hora en base de la Ciudad de México, y domingos 8:30 de la noche, igual hora en base de la Ciudad de México. Los días miércoles, como hoy, tenemos lo que es nuestro estudio y devocional bíblico sistemático de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar precisamente de una forma expositiva 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, y dentro de 8 días, con el favor de Dios, estaremos estudiando ahora el versículo 18. Así que te esperamos aquí todos los miércoles a las 9:30 de la noche. Los días viernes ahorita estamos tocando una serie en base a las doctrinas de la gracia. Tocamos temas diversos, cada viernes es diferente, así que te esperamos este próximo viernes a las 9:30 de la noche, y todos los domingos te esperamos a las 8:30 para nuestra reunión de oración. Dicho eso, pues vamos a iniciar. Bienvenidos a aquellos que están conectando. Vemos por ahí a Jenny, a Genaro, a mi buen amado y hermano Roberto, que nos saluda desde Quito, Ecuador, igual que nuestro hermano Giovanni. Bendiciones a cada uno de ustedes que se están conectando. Sean bienvenidos. Antes de iniciar, pues me gustaría darles un par de recomendaciones y sugerencias para nuestra transmisión de hoy. La primera de ellas es que puedan tener las Biblias ahí a la mano junto con ustedes. Es importante esto porque hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Entonces ve inmediatamente ahorita por tu Biblia, tráela ahí donde vas a estar para que puedas tenerla ya preparada en 1 de Tesalonicenses 5:17, así que ve por tu Biblia. En segundo lugar, te recomiendo que puedas tener una libreta, una hoja de papel, pluma, lápiz, cualquier cosa que te sea útil para poder hacer alguna anotación, algún comentario que tú creas pertinente. Igual es muy útil siempre, bueno, a mí me funciona luego, usar una nota adhesiva y poner ahí un breve comentario y pegarla en la hoja de tu Biblia sin que ésta se maltrate. Igual puedes traer un marcatextos para subrayar algo que tú creas que sea importante, lo que te sea útil, pero ve por esos materiales y júntalos con tu Biblia. Al mismo tiempo te invito a que puedas invitar a tu familia a ver esta transmisión junto contigo. Jala a las personas que allí están en tu casa a que se sienten junto contigo en esta noche a estudiar la Biblia. Vamos, anímate y ve a invitar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, hermanos, para que hoy juntos podamos aprovechar en esta noche a tener un momento devocional con nuestras familias y estudiar juntos la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses. Así que invita a tu familia y, como siempre, te agradecería muchísimo si nos ayudas, por favor, a compartir esta transmisión en vivo en este momento, en tus redes sociales, en tu perfil de Facebook, en algún grupo en el que estés, para poder alcanzar a más personas por medio de la palabra de Dios. Dicho eso, vamos a comenzar. Aclarando, como siempre, que 1 de Tesalonicenses fue una carta escrita por el apóstol Pablo, es decir, es una epístola paulina, es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica, y esto no quiere decir que son únicas y exclusivamente las palabras de Pablo, porque muchas personas, piensan que estamos exaltando a Pablo como un hombre. La realidad es que no. Nosotros estamos estudiando lo que Pablo escribió, no porque Pablo lo haya escrito por su propia cuenta, sino porque fue inspirado por el Espíritu Santo, enviado por Dios. Ese es el primer punto. El segundo punto es que mucha gente cree que como Pablo escribió Tesalonicenses, y Pablo es un hombre, por lo tanto la Biblia es imperfecta. La realidad es que no. Nosotros creemos y sostenemos la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, por lo tanto no son nada más las palabras de Pablo, es la palabra de Dios, la palabra profética más segura, la cual es verdadera. Por lo tanto, la Biblia es perfecta, de principio a fin, porque creemos lo que dice 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Por lo tanto, la Biblia de Génesis a Apocalipsis es inerrante, es infalible, es fiel, es verdadera, es cristocéntrica, se centra en una sola persona, y esa persona es Cristo. Y esa persona es Cristo. Pero no nada más creemos en la inspiración de la Escritura, sino también en la suficiencia de la misma. Hoy no necesitamos nada, mis hermanos,
más que la escritura. No necesitamos psicología, no necesitamos filosofía, no necesitamos tanatología, no necesitamos nada de eso, no nos importa lo que Gandhi dice, lo que Lutero dice, lo que Aristóteles dice, lo que a nosotros nos interesa aquí es lo que Dios tiene que decir para nuestras vidas, y eso ya está registrado en la palabra de Dios. Por lo tanto, creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, sí, pero también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es más que suficiente. Dicho eso, comenzamos. Vamos a dar lectura ahora sí a lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, y dice la palabra de Dios: orad sin cesar. Prácticamente podemos aprendernos este versículo de memoria como el que estudiamos la semana pasada. Tú lo recordarás, espero que puedas recordarlo porque era igual bastante breve, que nos decía básicamente el versículo 16 que estudiamos la semana pasada. Bueno, hoy estamos estudiando este texto que nos dice orad sin cesar. El anterior nos dice estad siempre gozosos, ¿no? Igual de breves. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Desde versículos anteriores, desde el versículo 12 más o menos, cuando hemos estado hablando acerca de la autoridad pastoral en la iglesia y las instrucciones que Dios da acerca de este aspecto, desde ese punto hasta el final, casi ya el final del capítulo 5 de 1 de Tesalonicenses, tenemos exhortaciones básicas. Tenemos exhortaciones que Dios nos está dando para nuestra vida diaria, para la vida diaria y cotidiana del cristiano. O sea, formas e instrucciones prácticas de la manera en la que nosotros como cristianos debemos comportarnos, conducirnos, hacer, decir, pensar, etcétera, etcétera. Entonces, desde el versículo que hemos estado hablando, del versículo 12 sobre la autoridad pastoral, después hablamos sobre amonestar a los ociosos, sobre alentar a los de poco ánimo, sobre sostener a los débiles en la fe, y después estar siempre gozosos, después no pagar mal por mal, después ahorita orar sin cesar. Son como que exhortaciones básicas para la práctica diaria en la vida del cristiano. Son como que instrucciones muy básicas que debemos de cumplir como creyentes en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. Y hoy vamos a ver orar sin cesar. Primero Dios, la próxima semana vamos a ver qué significa dar gracias en todo, pero ahorita vamos a ver orar sin cesar. Y como la semana pasada vimos qué significaba estar siempre gozosos, hoy en día vamos a estudiar de la misma forma qué significa orar sin cesar. Y tenemos aquí, hermanos, en esta preciosa palabra, en este bello versículo 17, tenemos tres palabras: orad sin cesar, oren sin cesar. O sea, es simple, orar sin cesar. Tenemos tres palabras. La primera que tenemos, que es orad o oren, orar, es un verbo. Nos está indicando de qué forma o qué es lo que tenemos que hacer. Como si yo te dijera, come despacio, ¿no? O sea, te estoy diciendo que comas, que pues obviamente comida, despacio. O sea, ese es un adverbio de frecuencia que nos indica de qué modo debes de realizar el verbo, que es comer. O sea, de qué manera tú tienes que ingerir tu comida, y te estoy diciendo despacio. Aquí tenemos lo mismo. Tenemos el verbo que nos dice oren. La Escritura nos está diciendo a nosotros los cristianos, en una práctica diaria para nuestras vidas, nos está diciendo oren, hermanos. ¿De qué forma? Ahí tenemos el adverbio de frecuencia que nos dice de qué forma debemos de orar, o sea, que describe en qué medida se debe de realizar el verbo orar, y nos dice sin cesar. Entonces, entendiendo esto, que es bastante básico, o sea, no es muy complejo de poder entender, entendemos lo que nos quiere decir aquí Dios por medio del apóstol Pablo, que oremos sin cesar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso quiere decir que todo el día debo de estar orando? Literalmente todo el día, en todo momento, en todo lugar tengo que estar orando. No, o sea, estrictamente y literalmente no se refiere a que de una forma literal tienes que estar orando todo el día. No se refiere a esto, pero se refiere claramente a que en cada momento del día, en diferentes circunstancias, en diferentes lugares, en diferentes estados, debemos de orar a Dios. Nosotros como cristianos, hermanos, hemos sido salvados por la gracia de Dios, y lo que esto involucra es que Dios nos ha dado medios de gracia, así los llamamos, medios de gracia para nuestra bendición personal y espiritual, y para nuestro crecimiento también, tanto espiritual
como en el conocimiento acerca de Dios. Entonces, estos medios de gracia son distintos, son diferentes. Por ejemplo, en cuestión a la comunión con los santos, claramente tenemos estipulados 2 sacramentos que nos permiten de alguna forma disfrutar y gozar de la comunión con la iglesia, y que además son instrucciones y son cosas memorables que hacemos como iglesia para poder disfrutar, como el bautismo y la cena del Señor. Asimismo, de una forma personal, nosotros como cristianos tenemos medios de gracia para nuestra bendición y crecimiento espiritual. El primero de ellos es el estudio de la Escritura. Es el estudio de la palabra de Dios. Es imposible que una persona pueda decir, yo soy cristiano, pero en 10 años de cristiano, en 10 años de convertido, pues, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Una nada más. No. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es vital el estudio de la Escritura. Porque no se trata de que yo ya leí la Biblia 5 veces, entonces ya, como para qué volverla a leer. Si ya leí 5 veces lo mismo, y sería volver a leerlo una 6ª vez. Entonces, ¿como para qué? Hermano, no puedes decir eso, porque si tú mismo crees eso, de alguna forma se pone en automático en tela de juicio la validez de tu salvación. Porque todo aquel que es salvado por Cristo tiene hambre de Cristo. Y para poder alimentarnos de Cristo necesitamos leer la palabra de Cristo. Es por esa razón que mucha gente hoy en día está pidiendo una nueva revelación, lo cual es totalmente erróneo, porque ¿qué nueva revelación vamos a tener además de la que ya está registrada en la Escritura? Y ahí tenemos todo. Entonces ese es un medio de gracia, el principal. No nos vamos a centrar tanto en la importancia del estudio de las Escrituras, porque aunque es un tema vital e importante, sumamente importante, no es el tema central que estamos tratando hoy. Así como está el estudio de las Escrituras, otro medio de gracia para nuestro crecimiento y bendición espiritual es la oración. Es la oración, hermanos. Es la oración. Dependemos de la oración para nuestra bendición y crecimiento espiritual. ¿Qué es la oración? La oración, hermanos, no es a lo que hoy en día mucha gente está acostumbrada a hacer, que es repetir un rezo una tras otra vez, decir lo mismo una tras otra vez. Hermanos, con todo respeto, yo lo puedo decir hoy, la primera vez que fui a un funeral de una persona católica, fue hace un par de años atrás. Era la primera vez que yo iba a un funeral de una persona católica, y en ese funeral, pues, como es costumbre, era un familiar que había fallecido, se pusieron a rezar sus rosarios y todo lo que involucra esto, ¿no? Hermanos, al principio me estaba dando risa. ¿Por qué? Porque todos repetían lo mismo al mismo tiempo, pero la cuestión es que todos tenían la misma cara, todos se veían iguales, todos parecían robots, todos lo hacían con la misma entonación. De verdad que me estaba queriendo dar risa, hermanos. Y no por faltar al respeto y no por burlarme, sino porque nunca había visto yo eso antes en mi vida. Después de que me quería dar risa, de que lo habían repetido un par de veces, después lo empezaron a repetir una tras otra. Fue una infinidad de veces, perdí la cuenta esa noche. Y en vez de quererme dar risa en ese momento, yo estaba harto. O sea, no harto de ya no lo soporto, pero en cierto punto sí, porque yo ya estaba oyendo lo mismo más de 30 veces y yo ya decía, ya no aguanto. Es como si yo todo el día voy a tu casa y pongo una canción, termina la canción y vuelvo a poner esa canción, termina esa canción y vuelvo a poner la misma canción, y así sucesivamente por más de 30 veces. Y yo decía, yo ya no aguanto. Hermanos, eso no es orar. La Biblia lo que nos enseña acerca de orar, dice Jesucristo, el maestro de maestros, el único maestro, dice, cuando tú ores, métete a tu cuarto y cierra la puerta tras de ti y ora a tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y Jesús nos dejó un modelo precioso acerca de la oración cuando nos enseñó el Padre Nuestro, que tristemente hoy en día se ha vuelto en un rezo, que ya mucha gente se sabe de memoria y lo repite nada más porque sí. Pero cuando tú estudias a profundidad, y te invito a que lo hagas, lo que el Padre Nuestro significa y lo que cada parte que conforma esta oración significa, es una cosa hermosa e impresionante. Impresionante. Amados, orar, por lo tanto, es tener un momento a solas, en comunión con Dios. Platicar con Dios. Hablar con Dios.
Y quiero que puedas entender de alguna forma lo privilegiados, en primer lugar, que somos, para que aprendas a valorar la oración, de poder orar delante de Dios. ¿Por qué? Déjame explicártelo. En el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, en lo que antes era el Antiguo Pacto, no existía la oración. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento cómo había hombres que de alguna forma entablaban conversaciones con Dios, pero después de que Dios instituye la ley ceremonial al pueblo de Israel, vemos que esto termina. Vemos que es un privilegio que tenían unos pocos, y de verdad unos pocos, en comparación a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque para que alguien pudiera hablar con Dios, primero tenía que santificarse, primero tenía que examinarse, primero tenía que limpiarse, asearse, vestirse de cierta forma. Era una preparación exhaustiva para que esa persona pudiera entrar a la presencia de Dios y hablar con Dios. Es decir, si hoy en día yo, Pepe, en ese tiempo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para con mi vida, yo tenía que ir con un sacerdote que era el único que podía acercarse a Dios, con un levita, con un sacerdote, y poder decirle, bueno, sacerdote, levita, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Y ese sacerdote iba a entrar a la presencia de Dios para poder conocer qué es lo que Dios quería hablar a mi vida, pero antes de que ese sacerdote pudiera entrar, él tenía que tener una preparación exhaustiva. Limpiarse, purificarse, bañarse, vestirse, etcétera, etcétera. Y entonces ahora sí él podía entrar a la presencia de Dios, Dios le hablaba, ese hombre salía y le decía al pueblo cuál era la voluntad de Dios. Vamos a llamarlo de cierta forma, había un intermediario. Y si ese sacerdote se acercaba a la presencia de Dios de una forma impura, en cualquier aspecto, caía muerto delante de la presencia de Dios. De hecho, los sacerdotes se les ponía una campanita, porque si de repente ya no oían esa campanita, tenían que entrar al lugar santo a sacarlo, porque sabían que ya estaba muerto. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Jesús viene a este mundo, predica el Evangelio, es arrestado, es crucificado, y en el momento en el que Jesús muere y Jesús dice esa gloriosa palabra de victoria, consumado es, en ese momento tiembla, se sacude la tierra, pero en ese momento también el velo del templo, o sea, separaba el lugar donde podían estar todos del lugar santísimo, el lugar que única y exclusivamente podían estar aquellos que eran dignos. Entonces, el velo del templo que dividía ese lugar que las personas comunes y corrientes no podían acceder a él, es rasgado, se rasga por la mitad, se parte por la mitad. Eso que nos da a entender que con la muerte de Cristo, Cristo nos logró comprar para nosotros el libre acceso a la presencia de Dios. Hermano, quiero que aprendas con esto que te estoy tratando de explicar de una forma general, de una forma muy ambigua, lo que la oración significa. El que nosotros hoy podamos orar delante de Dios significa que a Cristo le costó su muerte. Es parte de las bendiciones que Cristo compró por su pueblo en la cruz. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me debe entender, hermanos? Valora la oración. Apréciala. Valórala. No la desprecies. No digas, puedo orar después. Porque así como cocinas, así como limpias la casa, así como trabajas, así como estás en el celular, haciendo lo que tú quieras, estando en WhatsApp, en Facebook, en YouTube, en lo que tú quieras, así como ves la televisión, así como estás en tu familia, ¿cuánto más deberías de valorar la oración? Porque no es estar con tu familia, no es estar con la televisión, no es estar con el presidente, es estar delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que está en ese momento específico escuchando todo lo que tú le vas a decir. Valora eso, hermano. Valora eso. No lo desprecies. Porque si tú no oras hoy, por ejemplo, hoy que estamos a 19 de julio de 2023, si tú el día de hoy no oras o no oraste, déjame decirte algo, que Dios no se pierde de nada. Porque ese es un grave error que solemos tener como seres humanos por ese humanismo, por esa idolatría que hay en nosotros de creer que somos el centro del universo. Solemos pensar que Dios nos necesita.
Solemos creer que le hacemos falta a Dios, pero hoy de todo corazón y con todo amor y respeto te digo, Dios no te necesita a ti. Dios no necesita de nadie. Tú no eres indispensable. Si tú el día de hoy no oras, Dios no se pierde de nada. No es de que Dios se perdió la bendición y que Dios va a decir, ay, Pepe no vino a orar. Me perdí de escuchar su dulce y suave voz y sus hermosas y gloriosas peticiones. No, Dios no se va a perder de nada. Dios no te necesita a ti. Es al revés. Si tú el día de hoy no oras, tú eres el que te estás perdiendo de todo. Porque no se trata de las bendiciones que el hombre pueda darle a Dios, porque nosotros no tenemos ni poseemos nada. Se trata de lo que Dios quiere darnos a nosotros. Pero si tú no oras, si tú no lo buscas, amigo, Jesús fue claro. Todo aquel que busca, halla. Todo el que llama, se le abre. Todo aquel que pide, se le da. Pero si tú no buscas, si tú no llamas, si tú no pides, pues amigo, perdón, pero no vas a recibir nada de parte de Dios. Y no se trata de que voy a orar para que Dios me dé. No, no se trata de eso. No se trata de que voy a orar para que Dios me dé una casa más grande. Voy a orar para que Dios me dé un auto nuevo. No. Pedís y no recibís, porque pedís mal, dice el libro de Santiago, porque pedís para vuestros propios deseos egoístas. Se trata de recibir de Dios bendiciones espirituales para el crecimiento espiritual de uno mismo. De eso se trata. Dios no se pierde de nada, tú te pierdes de todo. Dios no te necesita a ti, tú necesitas a Dios. Orar sin cesar, hermanos. Así como yo no puedo vivir mucho tiempo sin comer, tampoco puedo vivir mucho tiempo sin agua. Es más, el ser humano, ya con un día que no tome agua en todo ese día, ya empieza a sufrir los efectos adversos por esa deshidratación. Ahora imagínate, cuánto más un ser humano más o menos en promedio no puede sobrevivir 3 días sin agua. Entonces, imagínate, si tú y yo no podemos vivir sin agua y sin comida, y tampoco podemos vivir sin respirar, porque pues si yo me tapo la nariz y me tapo la boca, y no sé si en algún momento se te ha ocurrido hacer el concurso con tu familia de a ver quién aguanta más sin respirar, pero al final simplemente por más que aguantes no vas a poder resistir y vivir sin respirar. Así es para nosotros los cristianos el leer la palabra de Dios y el orar. No puede existir ni haber excusa alguna por la cual digamos no voy a orar. ¿Por qué, hermano? Porque en el día en que tú no ores, ese día estás dejando de alimentarte. Y es más vital orar y leer que comer o tomar agua. Es más vital. Porque comer y beber agua te da vida física, vida material, o sea, vida en cuestión a tu salud biológica. Y el no tomar agua te puede costar tus riñones, unos órganos valiosísimos que prácticamente sin ellos mueres. Pero orar y leer te dan vida, no física, espiritual. Y el no hacerlo no te cuesta tus riñones, te cuesta mucho más. Y tenemos un claro ejemplo, hermanos, nuestro maestro de maestros, Jesús. Jesús era Dios. Quiero pensar que todos los que están aquí, si verdaderamente son creyentes, creemos que Jesús era Dios. Jesús era Dios. Imagínate, Jesús era Dios, o sea, Dios. El Ser Supremo, el único Dios. Y aún así, numerosas veces en la Biblia, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dice que Jesús se apartaba para orar. Hermano, ¿qué nos da a entender esto? Jesús siendo Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, apartaba momentos en esta tierra, en este mundo, para orar. Si Jesús, siendo Dios, oraba y apartaba momentos durante su vida, durante su día a día, para orar al Padre, ¿cuánto más nosotros, siendo hombres, debemos de apartar siempre un momento para estar en oración con el Señor? Jesús oró antes de escoger quiénes serían sus discípulos. Jesús oró antes de ser arrestado. Y le dijo a sus discípulos, oren conmigo, porque
El diablo, para que no caigas en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Oren, discípulos, oren. No oraron, ninguno de ellos. Prefirieron dormirse. ¿Por qué? Porque estaban cansados. ¿Y qué pasó? Todos negaron de cierta forma a Cristo. Pedro lo negó verbalmente 3 veces, pero al mismo tiempo todos los demás lo negaron, porque fueron cobardes, porque cuando Cristo fue arrestado, huyeron, corrieron. Cayeron en la tentación, fracasaron espiritualmente, no oraron, no fueron vigilantes. Y es la instrucción que Jesús nos daba: velad y orad. Pedro mismo entendió esto y después nos dice: sed sobrios pues, velad, orad. Oremos, hermanos. ¿De qué otra forma tendremos comunión directa con Dios? Date cuenta del privilegio tan grande que es poder orar, porque nos dice Pablo en Hebreos: no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, no tenemos a un hombre como en la antigüedad al cual vayamos y le digamos: sacerdote, esto es lo que me está pasando, dígame qué es lo que Dios quiere de mí. Sino que dice: tenemos a uno el cual fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¡Qué privilegio tan más grande! El poder acercarnos directamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué privilegio tan más grande! Valóralo. Valóralo, hermano. No lo tengas en menos. No lo desprecies. Valóralo. Disfrútalo. Gózalo, porque nos dicen en la Escritura: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Él ya sabe lo que vamos a pedir antes de que lo digamos. Y entonces podríamos decir: bueno, entonces, ¿como para qué oramos? Porque Dios se complace al escuchar nuestra oración y nosotros somos bendecidos y edificados por Él. No podemos decir que Dios es soberano y Él está en control de todo, entonces ¿para qué orar si al final Él es soberano? No. Porque la Escritura nos dice: orad sin cesar, orar en todo momento, orar en todo lugar, en todo lugar, en todo momento. En todo lugar y en todo momento debemos de orar. Al despertar, ¿qué es lo primero que hacemos, hermanos? ¿Agarrar el celular para ver quién me mandó WhatsApp mientras dormía? ¿O darle gracias a Dios por un día más que me permite ver su misericordia para conmigo? Antes de irnos a dormir, ¿qué es lo que hacemos? Agarrar el celular para poder poner un estado en mi WhatsApp, en mi Facebook, de decir buenas noches, o darle gracias a Dios por un día más que me permite dormir y encomendarle a Él nuestro sueño y descanso. Antes de comer los alimentos, ¿qué decimos? Pues bueno, salud, provecho a todos, y empezar a comer, o orar y darle gracias a Dios por los alimentos que Él está poniendo enfrente de nosotros. ¿Sí me deben entender, hermanos? Cómo la oración es algo que parece tan básico, pero que en realidad es algo fundamental y vital para nuestras vidas. Es vital y fundamental para nosotros, hermanos. Orar. Orar, hermanos. Sé que a veces estamos cansados y tenemos sueño y todo el día hemos estado trabajando o haciendo cosas, pero debemos orar. Debemos orar, hermanos. Personalmente, ya para terminar, la importancia de la oración es muy grande, hermanos, porque platicando un poco de mi experiencia personal, hermanos, yo conocí a Cristo como Señor y Salvador gracias a esa comunión en la oración. ¿Por qué? Porque yo nací, quienes me conocen y han oído hablar de mi conversión, yo nací en un hogar cristiano. Mi papá y mi mamá ya eran cristianos antes de casarse, se casan, después vengo yo. Y entonces, hermanos, pues toda la vida me criaron desde que era niño conforme a la fe, ¿no? Conforme a la doctrina de la palabra de Dios. Me enseñaron a leer la Biblia, me oraban conmigo, me enseñaban la Biblia, iba a la iglesia desde siempre y a mí me encantaba leer la Biblia. Por ahí tengo mi Biblia, mi primer Biblia que me dieron mis papás, por ahí la debo de tener, la tengo por acá, que está dedicada cuando yo tenía 7 años de edad, o sea, mi primer Biblia, y yo ya la leí y me encantaba leer la Biblia a diario, pero yo no oraba. Yo nada más oraba en las noches, como mis papás me habían enseñado, para darle gracias a Dios por el día. Y oraba antes de los alimentos. Eso era todo. Yo tenía 7 años. Pero tiempo después, hermanos, yo empiezo a profundizar, yo empiezo a estudiar más, y entonces dije, bueno, voy a orar ahora como que diferente, no nada más en las noches, sino meterme a mi cuarto y orar con Dios. Entonces ahí yo no era salvo, hermanos, aún yo no era salvo, pero yo estaba en ese punto.
Sentía como que Dios me estaba llamando, yo tenía como 11, 12 años, como que Dios me estaba llamando a orar. Además de todo, leí en ese tiempo un libro muy bello, muy bueno, que el autor decía, hermanos, no hay nada más bello que orar a Dios. Pero el hermano decía, no lo decía de una forma literal, pero yo lo entendía así torpemente, el hermano decía, no hay nada como aprovechar 30 minutos al día para estar en oración con Dios. Entonces, ¿qué hice yo? Yo, Pepe, literal, agarré, me metía a mi cuarto, leía la Biblia y después agarraba un reloj, me lo ponía y yo decía, bueno, vamos a orar la media hora que necesitamos orar cada día. Y entonces veía qué hora era y cada 5 minutos iba viendo el reloj porque cada 5 minutos oraba por algo diferente y eso era todos los días. Cada 5 minutos oraba por lo mismo y cuando terminaba la media hora yo ya dejaba de orar y eso era todo para mí. Entonces, hermanos, pues era una forma torpe en la cual yo estaba empezando a orar y al final me hartó, me fastidió, no le veía sentido, era de cierta forma repetitivo y en ese momento pues paso unas cosas, hermanos, espiritualmente, que es en el momento en el cual Dios me viene a tratar de una forma muy fuerte y estando en oración en mi cuarto, Dios me hace ver que soy el hombre más vil y pecador que hay en esta tierra y viene a traer salvación a mi vida. Desde entonces, hermanos, pues soy salvo por la gloria y la gracia de Dios. Y entonces sigo orando, pero Dios va cambiando mi forma de pensar. Entonces, Dios me fue enseñando ciertas cosas. Como dejar el celular fuera del cuarto antes de orar, para que nada me distraiga. Quitarme el reloj y dejarlo afuera para no estar viendo el tiempo. Hermanos, era una delicia. Porque ahora podía orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y era glorioso. Porque no me di el tiempo. Porque simplemente estaba allá adentro con Dios, diciéndole todo, hablando con Él, pidiendo su bendición para con mi vida. Y todo fue mejor. Ahora puedo meterme en mi cuarto con un reloj libremente, porque no tengo el afán de estar viendo, ni siquiera lo veo, ni siquiera lo veo, disfruto simplemente de estar con Él. Y otra cosa curiosa que pasó en ese momento, hermanos, es que toda la vida yo estaba orando en mi cuarto, y llegó un día en que por una situación de emergencia en salud de mi familia tuvo que ir al hospital y a mí me dejaron en casa de mi abuela y yo me llevé mi Biblia para poder leer la Biblia en casa de mi abuela y dije, bueno, tengo que orar, pero yo estaba muy nervioso porque pues tenía como 13 años y yo dije, Dios mío, no estoy en mi cuarto, ¿qué tal que torpemente o de una manera ignorante, hermanos? Yo decía, ¿qué tal que Dios no va a ser lo mismo, no va a ser la misma bendición el orar en esta habitación de mi abuela, que no es donde siempre estoy, cuando estoy en mi cuarto? Y ese día oré, hermanos, en esa habitación, en casa de mi abuela, y fue una bendición hermosa. Y Dios me enseñó el principio que nos está enseñando aquí la Escritura: orar sin cesar, orar en todo momento del día. Pasa algo, Señor, te pido por esto. Meterme, apartar cada día un momento para estar en oración con el Señor. Así esté en mi casa, así esté en el bosque, así esté en un hospital, así esté donde esté, orar sin cesar. Obviamente yo no voy a agarrar y voy a irme a ver un partido de fútbol al estadio y voy a querer tener un momento íntimo de comunión con el Señor allí en el estadio. No, porque va a haber muchos distractores ahí. Es importante, por lo tanto, que cada día apartemos un momento de nuestro día con día para orar al Señor, hermanos. Es importante. Es importante. Hasta antes de entrar a la universidad, hermanos, recuerdo que, yo oraba durante el día, pero también me paraba en la madrugada para orar, ponía una alarma a las 4 de la mañana y me paraba todos los días a las 4 de la mañana y oraba 1 hora, oraba de 4 de la mañana a 5 de la mañana y me iba a volver a dormir otro rato. Y era una bendición muy grande. Ahora por la universidad no puedo hacerlo porque pues como para la universidad me paro a las 5:30 de la mañana y suelo dormirme tarde, pues mejor oro durante el día un buen tiempo con el Señor para pues ya no tener que desvelarme tanto, ¿no, hermanos? Pero el punto es de que aunque estemos cansados, hermanos, Dios merece lo mejor de nosotros. Si invertimos tiempo a nuestra familia, a la diversión, a nuestro trabajo o a lo que sea, ¿cuánto más debemos de invertir tiempo para lo relacionado con lo espiritual y con Dios? No podemos descuidar eso, no podemos dejar la oración, no podemos, simplemente no podemos, hermanos, no podemos.
¿Cuán importante es eso, hermanos? ¿Cuán importante es que estemos en oración con Dios? Estar en comunión con Él. ¿De qué otra forma nos va a hablar y nos va a bendecir? En algún momento, hermanos, y no lo digo para dar gloria, con eso concluimos, me han preguntado algunas personas, diferentes personas, en diferentes momentos, no crean que en un mismo momento y en un mismo lugar, y la misma persona, no, diferentes personas me dicen, hermano, ¿qué puedes decirnos? ¿Cómo le hiciste para llegar al punto en el que estás? En primer lugar, hermanos, yo siempre digo, no estoy en un punto avanzado, no, me hace falta tanto. Y mientras más conozco de Dios, hermanos, más cuenta me doy de que en realidad nada sé. Y mientras más aprendo, más cuenta me doy de lo mucho que me falta por aprender. Y siempre le recalco eso a esas personas y les digo, si estoy aquí, en primer lugar es por la gracia de Dios. Pero en segundo lugar les digo, es que yo no he hecho nada, hermanos, porque esa es la realidad. Nosotros no somos los protagonistas de esta historia, nosotros no hacemos nada. Y me dicen, entonces, hermano, ¿cómo leer la palabra y estar en oración? Porque son esas dos cosas, hermanos, las que nos alimentan espiritualmente. No hay más. Cuando Jesús le dijo a la iglesia, esperen aquí en Jerusalén para que sean llenos del Espíritu Santo y después puedan cumplir la misión para la cual los llamé, ¿qué es lo que estaba haciendo la iglesia, hermanos? En oración. Estaban en oración cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hermanos, cuando Pedro fue encarcelado, ¿qué es lo que estaba haciendo la iglesia? Estaba en oración. La oración no es nada más, una actividad de la iglesia. No. La oración es vital para nosotros como cristianos. ¿Quieres crecer? Ponte a orar. ¿Quieres conocer a Dios? Ponte a orar. ¿Quieres cualquier cosa espiritualmente hablando? Ponte a orar. Ponte a orar. ¿Quieres un consejo? No vayas con 1000 hombres y hasta el final se te ocurra ir a oración a preguntarle a Dios. No. ¿Quieres un consejo? Primero ve y pregúntale a Dios qué es lo que quiere. De verdad, hermanos. Porque no es misticismo, hermanos. Han habido días, y hubo un día, y lo siguen habiendo, pero hubo un día específico que yo recuerdo que veníamos de la calle, mi familia y yo, era de noche, y yo me sentía tan abrumado, me sentía tan saturado de mi mente, espiritualmente me sentía tan cansado, tan triste, me sentía tan abrumado por el pecado, por la violencia, por la inmoralidad que me rodeaba, que me sentía mal. Me sentía mal, simplemente me sentía cansado, me sentía agotado. Llegué a mi casa, me metí a mi cuarto, le dije, Señor, gracias. Porque ese es el primer punto, hermano. Siempre que empieces a orar, primero tienes que empezar dando gracias. Porque recuerda algo, Dios no es tu mesero. Tú no vas a entrar a un cuarto a decirle a Dios qué es lo que quieres ordenar, en qué término lo quieres ordenar, con qué guarnición lo quieres ordenar, con qué bebida lo quieres acompañar. No. Dios no es tu mesero. Dios no es el genio de la lámpara que tú vas a frotarle ahí la oración para que Él te conceda los deseos de tu corazón. No. Tienes que empezar y glorificándolo. Así empieza el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y hasta ese punto es pura exaltación a Dios. Entonces, entre ese día le dije, Señor, gracias. Y le empecé a agradecer por todo. Y en ese momento le dije, Señor, me siento de esta forma. Me siento cansado. Siento que ya es mucho, es abrumador, y en ese momento, sin ser místicos, hermanos, porque a mí no me gusta esa cuestión de misticismo, de que no, soñé esto y no. La escritura es la suma excelencia de la verdad, ahí está todo. Pero el punto es de que en ese momento se me venía a mi mente, yo no me sabía este texto de memoria, ahora me lo sé, desde ese día, porque ese día fue muy impactante que desde ese día me memoricé el versículo, pero yo estaba orando, yo le decía al Señor cómo me sentía y era como una voz en mi mente que me decía Mateo 11:28 y yo me quedé así como ok, y entonces abrí la escritura y leí: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo os haré descansar. Entonces, hermano, fue hermoso porque yo me sentía de cierta forma y Dios respondió mi oración en ese momento a través de su palabra. Y así es siempre, hermanos. Siempre, cada día, esté feliz, esté alegre, esté triste, esté como esté, estar en la presencia de Dios siempre es una delicia y un deleite.
Y mucha gente me dice, oye, tú siempre estás feliz, tú siempre estás sonriendo, tú siempre estás alegre. La verdad es que mucha gente me ha dicho, más que nada mis compañeros últimamente en la universidad, me dice, Pepe, yo no te imagino a ti enojado, yo no te imagino a ti llorando, yo no te imagino a ti deprimido, yo no te imagino a ti triste, porque siempre estás feliz. Y la respuesta siempre es la misma, hermanos. Yo no estoy feliz todo el tiempo, yo no estoy alegre todo el tiempo por hipocresía, o sea, por fingir que todo va bien en la vida. No, yo no estoy así. Yo no estoy así tampoco porque no tenga problemas, porque no tenga dificultades, porque Dios sabe cuántas son las que tengo. Pero la respuesta siempre es la misma. Yo estoy así porque mi gozo, como lo vimos la semana pasada, no proviene de mí, sino del Señor. Y el gozo del Señor proviene solo de un lugar, de su presencia. Como decía el salmista, delicias a tu diestra para siempre, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y el salmista por algo decía, mejor es estar un día en tus atrios que vivir 1000 días fuera de ellos. Mejor es estar un día, hermanos, en la presencia de Dios que vivir una eternidad alejado de Él. En serio, por algo me encanta también el Salmo 27 cuando dice, una cosa he demandado de Jehová y es la única que busco, que yo esté en la casa del Señor, en su presencia, todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, para contemplar la hermosura de su santidad e inquirir en su templo. Una preciosa palabra, hermanos, que me bendecía mucho antes de entrar a la universidad, porque yo sabía que iba a tener muchas ocupaciones extras, y yo decía, Señor, solo te pido una cosa, que yo esté siempre en tu presencia. Y es bello, hermanos, es precioso. Entonces, hermanos, no queda nada más que concluir diciendo, oren sin cesar. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por acompañarnos en esta noche en nuestro estudio bíblico. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. La verdad es que podríamos hablar respecto a la oración muchísimo más. Pero el mensaje que la Escritura nos da aquí en Tesalonicenses es claro. Oremos sin cesar, hermanos. Hay libros y libros que ustedes pueden comprar acerca de la oración. No sé cuántos libros tengo aquí atrás que hablan sobre la oración. Algo es seguro. Son más de 10 libros, hermanos. Entonces, pueden tanto profundizar ustedes a través de libros, a través de la Escritura, acerca de lo que la oración es, pero eso es responsabilidad de ustedes ahora. Pero no me queda nada más que decirles oren sin cesar. Espero que les haya sido de bendición, hermanos. Mándenos saluditos ahí en los comentarios para poder saludarles. Ya estamos terminando. Únicamente damos 2 avisos muy rápidos. El primero de ellos, hermanos, pues es que no se pierdan la transmisión de este viernes. Estamos estudiando nuestra serie sobre las doctrinas de la gracia, que consta de 6 enseñanzas. La primera fue una introducción a las doctrinas y las otras 5 enseñanzas son cada una de las doctrinas, porque en total son 5 doctrinas. Entonces son 5 enseñanzas, una por cada doctrina, y la otra enseñanza fue una introducción. Ya tuvimos la introducción. Si no la has visto, te recomiendo que la veas porque es un contexto bastante bueno sobre todo lo que significan las doctrinas. Ya dimos la primera doctrina, que te recomiendo que la veas porque las doctrinas de la gracia, hermanos, que son 5, una da consecuencia a la otra, o sea, es como un efecto dominó. Tienes que entender la primera para entender la segunda y así a su vez cada una. Entonces te recomiendo que veas la primera si no la has visto, que es depravación total. También ya dimos la segunda, que fue casi hora y media de enseñanza, hermanos, pero fue básicamente todo, que es elección incondicional. Y este viernes te esperamos aquí a las 9:30 con la tercera doctrina que vamos a tener, que es expiación limitada. Es sin duda la doctrina de la gracia más controversial, pero vamos a ver el fundamento bíblico detrás de esta doctrina, hermanos. Ruego a Dios que nos bendiga mucho, así que te esperamos este viernes a las 9:30 de la noche, hermanos, y pues a darle, hermanos. Y te esperamos el domingo a las 8:30 para nuestra reunión de oración, hermanos. Eso es básicamente nuestras próximas transmisiones de esta semana. Pero el otro aviso importante, hermanos, es que primero Dios, la próxima semana ya tenemos definido todo para nuestra transmisión especial. Vamos a tener un invitado excelente, hermanos. Va a estar acompañándonos desde Guadalajara el pastor Héctor Bustamante. Él es pastor de la Iglesia Bautista de Guadalajara, hermanos, la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara. Él es pastor de esa iglesia, hermanos, y va a estar acompañándonos en vivo el día, presten atención, apúntenlo si quieren, de todos modos los vamos a estar avisando, viernes 28, ¿ok? Viernes 28 de julio a las 7 en punto de la tarde, hermanos. 7 en punto de la tarde, viernes 28 de julio, los esperamos aquí en vivo. Vamos a estar con el pastor Héctor Bustamante hablando acerca de la catolicidad reformada. Es un tema
bastante complejo, hermanos, entonces va a estar buenísima la transmisión en vivo, no se la pierdan. Eso prácticamente sería todo, mis hermanos. Saludos a nuestro hermano Giovanni, a nuestro hermano Roberto, a Jenny, a Emilia Avelino, también a Genaro Maya Vital, a la hermana María Rodríguez, tenemos también a la hermana Echeverría, bueno, es Brenda Echeverría, Iglesia Cristiana Misionera de la Generación, Miranda Arita, nuestra hermana Tere, Jonathan, Giselle también por ahí conectada, Patti Medina por ahí también está, Lourdes Monroy también vemos por ahí a la hermana, a Javier Corona, ¿a quién más vemos por aquí? A Benecita Martínez, bendiciones, amada hermana, la hermana Gisela, hermana, bendiciones, que el Señor sea contigo, amada hermana, a Rocío Montalvo también por aquí está con nosotros, pues que el Señor les bendiga mucho, estamos aquí para servirles en lo que se ofrezca, ya saben, no duden en contactarnos, acabamos de abrir un grupo de WhatsApp para nueva generación, y entonces si quieres tener comunicación conmigo por WhatsApp, tener mi contacto, poder platicar, mándame un mensajito por ahí. Si no estás en el grupo, te invitamos a que puedas unirte al grupo, contáctanos si quieres unirte y con gusto serás bienvenido. Pues eso es todo, hermanos, que el Señor les bendiga mucho y como siempre terminamos al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.